Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo de Cloud Riders. Mi nombre es Oscar Andrés Fonseca y en este video pues voy a explicar lo que viene a ser la primera parte de nuestro proyecto titulado Simulador del Call Center desarrollado por el equipo de Cloud Riders. Ok, el objetivo de este programa es simular cómo se manejan las llamadas dentro de un centro de atención al cliente, utilizando estructura de datos como pilas, colas, para organizar los diferentes tipos de llamadas. Ok, en este sistema, pues los clientes pueden registrar una llamada, quedar en espera, perder la llamada o ser atendidos por un supervisor, dependiendo del flujo del programa. Para lograr esto en el código, como podemos ver, pues tenemos varias estructuras importantes. La primera es la estructura de cliente, que es donde se almacenan los datos básicos de cada persona, que es la que llama el ID del cliente, su número de teléfono, el nombre y el motivo de la llamada. Después tenemos la estructura registro, que es la que sirve para llevar el historial de todas las atenciones realizadas. Aquí se guarda el ID de la transacción, el nombre del operador que atendió, el tipo de caso y su estado final. Después tenemos la estructura pila, que la pila, esta estructura se usa para las llamadas perdidas porque sigue la lógica de lo que viene a ser el último en entrar y el primero en salir. Y después tenemos la estructura de cola, que es la que se usa para las llamadas en espera o casos escalados al supervisor. Después tenemos lo que son las funciones de utilidad. Como podemos ver, tenemos la función empty, la función full pila, la función empty cola y full cola, que pues, nos sirven para verificar si una pila o una cola están vacías o llenas antes de insertar o eliminar algunos elementos. Ok, entonces ahora pues vamos con las funciones para la pila. Estas funciones se utilizan para guardar las llamadas que se pierden en el código. Tenemos tres funciones principales: la función push, la pop y la pep pila. La primera función, que es la push, sirve para agregar un cliente a la pila. Primero revisa si la pila no está llena y si hay espacio, y aumenta la posición de la cima y guarda al cliente en esa posición. Después la función pop hace lo contrario, saca al cliente que está en la cima de la pila y de esa forma la última llamada perdida es la primera, que se recupera cuando el operador decida tener una llamada perdida. Después la función cliente pick pila nos permite ver pues el último cliente agregado a la pila sin que esté eliminado todavía. Ok, funciones para la cola. La función para la cola son las que controlan las llamadas en espera y los casos que escalan al supervisor. Que la primera función, que es la en cola, sirve para agregar un cliente al final de la cola. Primero revisa que la cola no esté llena y si está vacía inicializa el frente en cero y después avanza el índice para guardar el nuevo cliente. Este proceso se hace de forma circular usando el operador módulo max, que es este que está aquí. Después la función cliente de buen cola, que es, esta se encarga de sacar al cliente que está al frente de la cola. Si la cola solamente tenía un elemento, se reinicia poniendo al frente y el final en -1, pero si hay pues más clientes, simplemente el frente se mueve al siguiente. Y por último tenemos la función cliente pick cola, que esta permite ver cuál es el próximo cliente que está en espera sin eliminarlo todavía. Bueno, y en resumen, pues estas tres funciones garantizan que los clientes sean atendidos en el mismo orden en que llamaron, manteniendo, para que se mantenga el flujo de atención en el call center. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Soy Lester Colindres. Hoy me corresponde explicar las tres funciones principales del sistema de gestión de llamadas, conocido como call center. Lo que me toca cubrir es cómo se registran los clientes con la función iniciar llamada,
Número 2, cómo atendemos a clientes en espera con la función devolver llamada. Y número 3, cómo recuperamos llamadas perdidas con la función atender llamada perdida. Y finalmente, cómo generamos los registros automáticos. Bueno, en el primer caso, empezamos con la función de iniciar llamada. Esta es la puerta de entrada a todos los clientes. Cuando un cliente llama, el registro asigna un ID automático con ID cliente counter con esta línea. Después solicita sus datos básicos, que es número de teléfono, nombre y motivo de la llamada. Después el operador le pregunta si desea esperar, ya si el cliente, dependiendo de lo que responda, si responde sí, lo agrega a cola de espera. Y si dice no, lo pone como llamadas perdidas. Es importante destacar que usamos cola para espera y pila para pérdida. Ya veremos por qué. En la segunda función, devolver llamada, ahora cuando un operador está listo, lo usamos, pasa a esta función. Esta función verifica que haya clientes en espera con esta línea de aquí. Saca el primero de la cola con saca el primero de la cola con esta línea, que esto sería FIFO, que es primero en entrar y primero en salir. Muestras los datos que ha agregado en pantalla y crea un registro automático con esto de aquí. Finalmente pregunta, ¿el caso se resolvió? Ya, ya si responde en R, pone en estado resuelto, y E es escalado y va a la cola del supervisor. Y por último, tenemos la llamada perdida. La tercera función, como dice, recupera las llamadas perdidas con la función que vemos aquí. Su flujo es similar pero con diferencias claves. Usa pila en lugar de cola, que tenemos acá. Esto se le llama LIFO, que es último en entrar y primero en salir. Atiende la llamada más reciente primero. El tipo de caso es pérdida, ya no es espera. ¿Por qué se usa pila para pérdidas? Porque queremos contactar primero a quien llamó más recientemente, ya que es más probable que aún necesite ayuda. Las diferencias serían que en la función de devolver llamada usamos estructura cola, usamos un orden FIFO y el tipo de caso es para las llamadas en espera. En cambio, atender llamada perdida usamos la estructura pila con el orden LIFO y el tipo de caso sería para las pérdidas. Sobre los registros automáticos, cada atención genera un registro en el arreglo historia. Los ID son automáticos y secuenciales. Todo queda auditado, operador, cliente, tipo de caso y estado final. Esto garantiza que ningún cliente se pierda, podamos hacer reportes precisos. En conclusión, estas tres funciones trabajan en conjunto. Iniciar llamada recibe los clientes, devolver llamada atiende por orden de llegada y atender llamada recupera los más recientes, usando las estructuras de datos correctas para cada necesidad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Anthony Flores, soy del grupo Cloud Riders y hoy les vengo a explicar una parte del código que hicimos sobre el call center. Voy a explicar sobre las funciones de los próximos clientes, que este nos permite ver quién es el siguiente cliente en la cola de espera, sin necesidad de atenderlo inmediatamente. Utiliza una función de picola que simplemente mira el primer elemento de la cola pero sin removerlo. Esto es bastante útil en los operadores de los call centers. Ahora la función de mostrar última llamada perdida. Esta función trabaja con la pila con las pilas de llamadas perdidas, perdón, y muestra las más recientes usando la pic pila. Como las pilas siguen el principio del info, que el último en entrar es el primero en salir, esta función nos ayuda a identificar qué llamada perdida
debería ser priorizada para devolverla. Vamos con la función de atender caso del supervisor. Cuando un operador no puede resolver un caso y lo escala, este llega a la cola del supervisor. Esta función usa una función de queue para tomar el primer caso escalado y lo marca automáticamente como resuelto. Cada vez que el operador no puede resolverlo y lo manda escalado, automáticamente se va a la cola del supervisor y lo resuelve el supervisor el caso. Vamos con la función de mostrar próximo caso escalado. Esta permite ver que el supervisor necesita su atención sin tener que atenderlo inmediatamente. Al igual que los clientes en espera, es algo similar porque usa una picola para inspeccionar sin modificar la cola. Esto le da una mejor visualización al supervisor en los casos que quiere resolver. Vamos con la función de mostrar llamadas en curso. Nos da una mejor visión completa de todo el sistema, mostrando tanto las colas de esperas completas como todas las llamadas perdidas. Es bastante útil. Este itera a través de ambas estructuras de datos y presenta una lista detallada de cada cliente, su ID y su número de cliente. Vamos con la función de reportes totales. Esta calcula y muestra los tres números muy importantes. Nos permite ver el total de las llamadas que están en cola de espera, el total de llamadas perdidas y el total de las colas que tiene el supervisor. Es bastante útil en los call centers y les voy a ahora a dar una pequeña demostración. Vamos a iniciar una llamada. Vamos a colocar el número de teléfono y el nombre del cliente. Su motivo de la llamada. Vamos a colocar cualquier motivo. Y la vamos a registrar como S, que significa a la lista de espera o a la cola de espera. Aquí como pueden ver se agregó el cliente agregado a la cola de espera. Vamos a iniciar otra llamada. Vamos a colocar el nombre del cliente. Y el motivo por el que llama. Y también lo vamos a registrar en la cola de espera. Buscamos la letra S. Y ahí está. Y por último vamos a agregar otra llamada. Ingresamos el número de teléfono. El nombre del cliente. Y el motivo. Y esta la vamos a registrar como una llamada perdida con la letra N. Aquí como pueden ver se registra la llamada como perdida. Ahora lo que vamos a hacer es usar la opción número 4, que es mostrar próximos clientes en espera. Y como pueden ver, aquí sale el próximo cliente que tenemos en espera, que es él, por así decirlo. Es el primero que agregamos. Y
Ahora vamos a usar la opción número 5, que es mostrar última llamada perdida. Como pueden ver, sale su ID, su nombre, su teléfono y el motivo. Ahora vamos a usar la número 5. Perdón, vamos a usar la opción 2, que es la que vamos a devolver la llamada. Aquí sale el nombre, el nombre del cliente, el problema, el número de teléfono. Vamos a colocar el nombre de un operador. Y esta lo vamos a escalar el caso. Como la letra E y escalamos. Y este va directamente a atender en los casos de los supervisores. Utilizamos la opción 7, que es donde va a mostrar los próximos casos escalados. Y como pueden ver, aquí sale el próximo caso escalado. Vamos a usar la opción 6 ahora, que el supervisor va a atender el caso. Y automáticamente el caso ahora estará resuelto. Ahora vamos a usar la opción número 8, que es el historial de llamadas en curso. Y aquí sale la cola de espera, el nombre y la llamada perdida del otro cliente. Y ahora vamos a utilizar la opción 9 de los reportes totales. Y aquí sale un total de cola en espera, que es una, y total en llamadas perdidas, que es una, y total en colas del supervisor, que es 0. Y pues eso hace nuestras funciones de nuestro código. Las demás partes del código lo van a explicar los demás integrantes del grupo. Bueno, espero me hayan entendido y muchas gracias. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Kevin Velázquez, soy miembro del equipo Cloud Riders y a mí me tocó explicar lo que es la función de el historial de llamadas realizadas. Pues bueno, aquí ya tenemos abierto nuestro código y como primera parte pues tenemos la función específica de lo que es el historial de llamadas realizadas, donde la primera línea de código pues es el encabezado, donde le decimos por vista al cliente, al operador, perdón, que pues está en el historial de llamadas, donde pues seguidamente continuamos con nuestro ciclo, eh, el que nos va a agarrar nuestros datos de nuestro arreglo para pues mostrárselo al operador, donde le decimos que la variable i va a ser igual a cero, o sea que va a empezar a contar desde la primera posición o la posición cero, hasta que i sea mayor al total de registros. Quiere decir que si tenemos eh, 10 registros, por decirlo así, entonces esta variable i, este ciclo va a ser desde la variable i hasta que sea el último, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso sería de 0 a 9, recordando que pues el cero siempre se cuenta en informática. Y en esta parte de aquí solo le decimos que pues a la variable i en nuestro siguiente bucle nos agregue uno más, que ya no sería 0, sino que sería 1. Seguidamente tenemos esta parte, esta línea de código donde le decimos a nuestro sistema que en cada paso que dé o en cada bucle que dé va a tomar los datos y los va a guardar en la variable temporal registrada como R de nuestra regla, los datos de nuestra regla. Y lo siguiente es pues mostrarlo ya en pantalla, donde le decimos que lo primero es la transacción, que nos da el ID de la transacción, que eso nos genera el sistema automáticamente cuando iniciamos la llamada. Le damos el nombre del operador o de la persona que atendió esa llamada, perdón. Le damos el ID del cliente, que esto también nos genera el sistema automáticamente al iniciar la llamada. Y le decimos el tipo del caso, si el caso pues
hacemos constar como que fuera una empresa de servicios de Internet. Si el caso fue pues un corte de Internet, una contratación de Internet, etcétera, ¿verdad? Y el estado en el que se encuentra el, el problema, ¿verdad? Si el estado fue resuelto, perdón, si el problema fue resuelto, si el problema fue pues no resuelto, o si el problema fue escalado o fue concebido a nuestro supervisor. Como punto extra, pues tenemos nosotros lo que es la función de exportar el historial de llamadas realizadas a un archivo Excel dentro de nuestra computadora, ya que pues decidimos nosotros pensando eh, que sería pues bueno como otra forma de tener un respaldo, ¿verdad? Donde pues primero para poder tener esa función le decimos que nos busque eh, la ruta específica que nosotros tenemos. En mi caso yo lo puse en el escritorio. Entonces con esta parte de aquí, User Profile, le decimos que apunte hacia el disco local, usuarios, y aquí le decimos que nos busque el nombre del usuario que está registrado en nuestro perfil de Windows. Entonces ya aquí eso lo guardamos en nuestra variable HomeDir y pues con el apunte, ¿verdad? Si esa ruta se encuentra, pues le decimos que pues a a esta ruta, disco local, user, nombre de usuario, le agregue el siguiente enlace que sería el escritorio donde nos va a guardar el archivo con el nombre que nosotros le demos, que en este caso sería historial llamadas.csv para que pues pueda leer o abrirse en el archivo de Excel. Si definitivamente no encuentra la ruta, esta función, esta parte de aquí. Entonces con esto de aquí le decimos que pues se guarde en la ubicación donde el programa está instalado. Aquí pues como decíamos, esta función es para poder obtener la ruta de escritorio. Esta función es ya para poder exportar ese archivo a Excel, ese historial a Excel, ¿verdad? Donde pues le decimos que pues la ruta completa va a ser igual a lo que obtuvimos de esta función obtener ruta de escritorio. Perdón. Eh, esta parte de aquí pues es como una, por decirlo así, es una parte de seguridad donde pues eh, nos dice si encontró realmente o no la ruta, ¿verdad? Si encontró la ruta como plan A, tenemos que, pues, va a ser la ruta completa que es en el escritorio de nuestro sistema. Y con esta parte, con esta función de offString, le decimos que pueda escribir dentro del archivo, ¿verdad? Dentro del archivo de salida. Entonces, si lo encuentra, pues perfecto, empieza a escribir en Excel y nos dice que, pues, la ruta fue encontrada y puede buscarlo en la ruta tal. Si no encuentra la ruta, tenemos pues el primer if, donde le decimos a la persona que hubo un error, que no fue, que fue imposible poder crear o abrir el archivo en el escritorio y que pues nos envía la ruta que fue intentada. En el caso de nosotros fue la ruta completa del escritorio. Entonces nos dice aquí que pues entonces por defecto como plan B nos va a guardar eso en la carpeta del programa, en la ubicación del programa. Y aquí le decimos al cliente, ¿verdad? También el archivo no se pudo guardar en el escritorio, entonces el archivo será guardado en la carpeta del programa. Si el plan A y el plan B definitivamente no funciona, tenemos esta parte de aquí donde le decimos al cliente que el fallo del respaldo local definitivamente fue imposible guardar el historial. Entonces, pues que ya eso ya será un problema mayor y debe llamar pues al, al técnico para poderle solucionar ese problema, para que el cliente pues el operador pueda guardar su respectivo respaldo como forma de garantía de que él pues estuvo atendiendo a sus clientes, ¿verdad? Ya esta función de aquí, esta parte de aquí, estas líneas de código de aquí son pues para poder escribir dentro de ese archivo. Esto era pues para guardarlo básicamente, para poder exportarlo donde se va a guardar la ubicación, pero esto de aquí
no nos va a guardar nada si no tenemos esto de aquí, ya que no escribimos dentro de ese archivo. Entonces, como delimitador o como separador, le damos el punto y coma para que pues el Excel pueda entender que cada parte de aquí donde tenemos nuestro delimitador va a empezar en la siguiente casilla y así sucesivamente. Donde lo primero que tenemos pues es el encabezado para que la persona sepa que va dentro de las casillas que están por debajo, donde ya abrimos el archivo y le decimos que la primera casilla va a ser la ID de la transacción, el delimitador, o sea, el separador, el nombre del operador, el ID del cliente atendido, el tipo del caso y el estado final, que pues como decíamos, si el caso fue resuelto, si no fue resuelto o si fue escalado o trasladado a nuestro supervisor. Como siguiente paso, pues tenemos que pues ahí ya escriba los datos que nosotros como usuarios, nosotros como operadores registramos en las llamadas. Eh, y nuevamente pues tenemos el mismo ciclos con la diferencia de que aquí ya tenemos nuestro delimitador o separador para que como decíamos Excel pueda pues identificar que va en una casilla aparte. Seguimos pues que nos va a registrar del i igual a cero, o sea que va a empezar desde la posición cero de nuestro arreglo hasta el último de nuestros arreglos. Mientras i no sea mayor que el total de los arreglos, de los registros, perdón, en nuestro arreglo, no va a parar el ciclo. Aquí pues le decimos que nos agregue uno más, un ciclo, una vuelta más a nuestra variable i para que en el siguiente pues, ciclo pues ya no cuente la posición cero, sino que empiece desde la posición uno. Nuevamente seguimos con nuestra variable temporal, que va a ser los datos obtenidos en cada vuelta que da nuestro ciclo, que será guardada en nuestra variable R, los datos de nuestro arreglo, de nuestro historial. Y aquí pues ya nuevamente abrimos lo que es el archivo de salida y le enviamos los datos y le decimos los datos de nuestra variable temporal va a ser va a ser lo que está ahí, el ID de la transacción que ya nos lo genera el sistema automáticamente al iniciar la llamada, el nombre del operador que se lo damos al momento pues de devolver una llamada, ¿verdad? Le decimos al sistema, este caso fue atendido por tal persona. El ID del cliente atendido, que esto nos lo genera el sistema nuevamente al momento de iniciar la llamada, el tipo del caso, que lo damos cuando iniciamos la llamada, y el estado final del caso, si fue resuelto, si no fue resuelto, si fue escalado o trasladado a nuestro supervisor. Y aquí pues ya solo le decimos que nos cierre el archivo para que pues se pueda guardar eso y pues le mostramos ya al cliente en nuestra consola, le decimos que el historial fue exportado exitosamente y que puede buscarlo en la ruta con el nombre historial de llamadas en el escritorio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una demostración, cómo funciona el programa. Aquí pues tenemos nuestro menú principal, que todas esas opciones anteriores pues ya en las partes anteriores del video nuestros compañeros pues explicarán cada una, ¿verdad? Entonces iniciamos la llamada, ingresa el nombre, el número de teléfono. Nos vamos a inventar uno, 000. El nombre del cliente va a ser Kevin. Y el motivo de la llamada, digamos que en nuestro call center es para atender personas que tienen con problemas de servicio de internet. Entonces vamos a decir que a Kevin pues le cortaron el internet y ese es el motivo de la llamada. Aquí le preguntamos al cliente si desea registrarse en la lista de espera o si quiere pues quedar en lista de llamadas perdidas. El cliente digamos que no tiene tiempo, entonces quiere que le devuelvan la llamada después. Aquí ya pues le mostramos, ¿verdad? Que dice llamada registrada como perdida. O sea que después la persona va a poder con nuestras funciones eh, atender las llamadas. Vamos a agregar otro cliente, número de teléfono, igual, Luis. Y el motivo de la llamada es que quiere contratar servicios. Y él sí va a querer quedar en lista de espera. Él sí quiere esperar en la llamada. Seguimos, vamos a registrar dos clientes más.
mala conectividad. Se me fue una A, lo siento. No se quiere quedar registrada y pues con esto basta. Entonces, como decíamos, no se nos va a poder guardar nada si nosotros no le damos a la función atender llamada perdida o atender o devolver llamada, ¿verdad? Esta parte de acá. Eh, Vamos a hacer una prueba, vamos a imprimir o vamos a hacer que nos muestre el historial de llamadas realizadas. Como ven, pues solo nos da el encabezado y no nos muestra ningún dato a pesar de que ya iniciamos llamadas, pero no se han contestado en sí las llamadas, no se han devuelto las llamadas o no se han atendido las llamadas perdidas. Entonces, obviamente, no tenemos nada en nuestro historial. Entonces, decimos aquí, vamos a poner la función 4 que es mostrar el próximo cliente en espera, que es Luis con el ID 2 que pues él quiso esperar en línea y el motivo de su llamada es para contratar los servicios. Esto es pues una muestra, ¿verdad? Del cliente que va a atender la persona que haga la llamada. Entonces vamos a devolver una llamada para que ya nos guarde, que pues fue Luis y pues aquí nos pide el programa que ingresemos el nombre del operador. Vamos a fingir que se llama Jake. Aquí nos pregunta el programa, el sistema, si el caso fue resuelto, si no fue resuelto o fue escalado o fue ascendido a nuestro supervisor. Vamos a decirle que fue resuelto en nuestro caso. Entonces ya aquí volvemos al menú principal donde pues a atender una llamada de las que fueron perdidas. En nuestro caso pues fue Carla, que fue nuestra última llamada perdida. Entonces, pues, eh, nuevamente Jake como nombre del operador y digamos que el caso fue escalado, ¿verdad? Nuestro supervisor. Ahora sí podemos mandar a llamar la función del historial de llamadas, eh, de llamadas realizadas, donde pues ya tenemos, ¿verdad? La transacción uno que fue el operador Jake con el ID de cliente 2 y el tipo fue una llamada en espera y el caso pues fue resuelto. En la transacción 2 tenemos el mismo operador, el ID del cliente número 3, el tipo fue una llamada perdida y pues el caso fue escalado o trasladado a nuestro supervisor. Como vemos, el caso fue escalado, no nos registra si el caso fue ya resuelto por nuestro supervisor o no. Entonces, aquí en nuestro menú principal vamos a hacer como que el supervisor atendió el caso y lo pudo resolver, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a esa función y vamos a volver a mostrar en pantalla el historial, donde decimos que la transacción 3 fue por el supervisor con el ID 3 y que el tipo fue escalado y ya pues es resuelto el caso. Para mostrarnos eso en Excel, ya mandamos a llamar esa función con la opción 11 donde pues nos vemos, ¿verdad? Que el historial fue exportado exitosamente nos envía la ruta específica del el archivo, donde está el archivo, y nos dice busca el archivo historial llamadas.csv en su escritorio. Si nos vamos nosotros al escritorio, vemos que aquí se encuentra nuestro archivo. Si lo abrimos, pues nos va a mostrar lo que son los datos que nosotros ingresamos. Y pues bueno, hasta aquí llega nuestro video. Esperamos que pues hayan entendido este código. No es un código muy complejo. Si ustedes ven aquí en nuestro programa, no es tan largo. Son eh, aproximadamente 400 líneas de código, 455 líneas de código. Y pues esperamos que les haya gustado el video. Hasta aquí llegamos y nos vemos a la próxima.